Hola amigos y seguidores de su canal de electrónica funcional, soy el profesor Ramón Gómez y te traigo hoy este video, este formato ahora donde te voy a mostrar, a leer. Esto lo hice por algunos seguidores que me lo han preguntado y también mis alumnos necesitan saber cómo leer, cómo interpretar los datos que da las hojas técnicas del fabricante. En este caso el fabricante es ON Semiconductors. Les recuerdo que hay muchísimos fabricantes. Existe, por ejemplo, National Semiconductors, Texas Instruments, Fairchild, etcétera, etcétera. Son muchísimos. En esta ocasión te voy a hablar del 2N3903 y el 2N3904. Este transistor tiene también unos reemplazos que serían el 2N2222, aunque no exactamente cumplen con todas las características iguales, pero el pinout, o sea, la característica de pines. Fíjense aquí cómo viene organizada, 1, 2 y 3, siendo la del centro, la número 2, la base, la primera. Recuerden que hay que leerlo cuando el part number se vea de este lado, o sea, ese sería el frente. Bien, entonces les decía que existe el DON2222 y en el formato europeo el BC548, BC548. Aquí en mi país, generalmente en Latinoamérica y más específicamente en mi país, República Dominicana, pues se usa mucho el 2N3904. Raras veces he visto el 3903. Bien, pero son reemplazo uno del otro y características muy similares, diferencias mínimas. Pero vamos al punto. Vamos a interpretar lo que son las hojas técnicas. Miren, lo primero es que el fabricante te habla de maximum rating, significa los valores, las especificaciones máximas del dispositivo. Eso es de entrada. Y hay algo que hay que comprender aquí, y es lo siguiente. Cuando, por ejemplo, en esta tabla te pone el voltaje colector emisor y te pone el símbolo BCE 0, esto es un 0, significa que este es el voltaje máximo que soporta de colector a emisor, pero con la base desconectada. Sí, así como lo oye, con la base desconectada, es decir, que aún si el transistor está apagado, si usted aplica un voltaje mayor de 40 voltios, el transistor podría estropearse, podría quemarse. Igualmente, de colector a base, cuando el emisor lo tengo desconectado, lo máximo que soporta es de 60, es un voltaje de 60 voltios. Hay que acotar aquí que ese voltaje colector base es inverso. Bien, y el de emisor base también. Fíjense, el máximo voltaje que soporta de emisor a base sería 6 voltios, pero hay que indicar que es inverso, porque recuerden que el voltaje base emisor cuando está en polarización directa es de 0.7 voltios. Sí, la corriente de colector en modo continuo, continuo significa que esté trabajando permanente. Imagínense que usted lo saturó y pues está activando una carga, pues lo máximo es 200 miliamperes para el 3904, que es el que más se utiliza. Y ahí quiero decir que el DON 2222 aquí soporta 400 miliamperes, o sea que soporta más. Bien, aquí vamos a hablar de la potencia de disipación. Dice Total Device Dissipation, eso es la potencia de disipación, PD, Power Dissipation también. Significa que él soporta 625 miliwatts. Les recuerdo que la fórmula de potencia de disipación de un transistor es corriente de colector por voltaje colector emisor. Esa es la fórmula para sacar potencia. Él soporta 625. Aquí te habla de la temperatura en función de la potencia, porque obviamente en la medida que está trabajando con más potencia, pues se calienta. Bien, aquí te habla de Total Device Dissipation. Usted dirá, bueno, pero esto acá y esto acá no sería lo mismo. Lo que sucede es que esto sería ya en un caso extremo. Es decir, que esta potencia de disipación pues podría ser en un momento pico, pero no debe de ser continua. Bien, miren, voy aquí a la derecha para decir lo siguiente. Aquí está el part number, ¿no? DON3104. Los números que siempre aparecen debajo del part number, eso se llama date code o fecha de fabricación y significa el año en que se produjo
aunque aquí nada más hay una sola Y, yo los he visto con, por ejemplo, que diga, imagínense que diga 12, 25, eso significaría 12, el año 2012, el año de fabricación y la semana en la que se fabricó, eso es el date code. Esto es importante cuando se están produciendo en serie equipos usando transistores de esto, porque de repente están saliendo dañados y son proclives a que de una fecha específica son los que están averiados, quizás la producción salió con problema. Entonces, para aislar cuáles son los modelos, pues es bueno que también sepan que los fabricantes ponen este dato. Bien, aquí se habla de la resistencia térmica, o sea, los grados centígrados a los que pudiera subir por watt de disipación. Eso es de junction en unión, ¿verdad? De la unión al ambiente y de la unión, o sea, interna. Cuando se habla de unión, es la unión PN interna al case, que es decir, a la parte externa del componente. Generalmente, si respetamos la potencia de disipación continua, que es esta, pues raras veces vamos a superar esto. Ahora, si queremos, por eso de hecho se daña, si queremos sobrepasar, poner este transistor a trabajar a 2 vatios, 5 vatios, que está muy por encima de la potencia, pues obviamente pasamos la temperatura y el dispositivo se quema, se avería. Bien, aquí te habla del case, ¿no? El encapsulado o el package, eso, el TO92, que es este modelito. Bien, eh, vamos a ver acá características eléctricas. Cuando dice aquí TA es la temperatura ambiente, todas estas pruebas se hacen con temperatura ambiente o a una temperatura ambiente de 25 grados centígrados. Entonces aquí te habla de Collector Emitter Breakdown Voltage, eso es el voltaje de ruptura, ya hemos hablado de esto, que es de 40 voltios con la base, miren, desconectada, es decir, corriente cero en la base, el voltaje de ruptura de colector a base, o sea, todo esto hay que respetarlo para no dañarlo. Bien, aquí viene algo importante, que es la característica de ganancia de corriente. Recuerden lo que es el HFE o el beta de un transistor. Fíjense que todo está recomendado a una nota, la nota 2, esa nota está más abajo. El HFE, fíjense algo, aquí pues el fabricante te dice bajo diferentes condiciones de prueba, esto es lo que se llama test condition o condiciones de prueba, cómo el beta puede tener un mínimo y puede tener un máximo. En el caso, por ejemplo, en esta condición de prueba del 3904, que es el que más utilizamos, tanto mis alumnos y yo con los equipos, en las prácticas, fíjense que tiene un beta mínimo de 100 y un beta máximo de 300, pero dependiendo ciertas condiciones de prueba, pudiera bajar más. De manera que esto hay que tenerlo pendiente porque a veces hay circuitos que no nos funcionan porque no calculamos la resistencia de base de forma adecuada, pero tenemos que tener en cuenta de que la ganancia puede ser bajita. Yo tengo mis diferencias, aunque obviamente esta es la página del fabricante, pero raras veces yo he visto en mis aplicaciones, cuando el beta sea de 40 o 35, generalmente es por encima de 100. Pero hay que entender que es de 100 a 300. Muchos libros dicen que el beta del 3904 es de 200, pero 200 nace de un promedio entre 100 y 300. 100 más 300 da 400. Entre 2, ahí está el 200. Bien, sigamos acá. Aquí habla del voltaje de colector a emisor cuando está saturado. El voltaje colector emisor saturado, recuerden que el transistor se comporta como un circuito cerrado cuando está saturado entre colector y emisor. Lo ideal es que haya 0 voltios, ¿verdad? Un cable. Pero realmente el fabricante dice que cuando está saturado hay 0.2 o 0.3 voltios dependiendo de las condiciones de prueba. Si obviamos este valor tan bajito, pues vendría siendo prácticamente un cable, pero muchas veces si tenemos, por ejemplo, un motor, un bombillo que enciende a través del colector que está en serie y lo alimentamos con 12 voltios, a dicho motor no le va a llegar a los 12 íntegros. En teoría decimos que sí, sino que le llega a los 12 menos estos 0.3, por ejemplo, y le va a llegar a 11.5, 11.7, etcétera. Eso es lo que significa. Eh, Aquí te habla del voltaje base emisor cuando el transistor está saturado. Generalmente usamos el número de 0.7 y aquí te dice 0.65, pero puede subir a 0.85, 0.95, o sea que el 0.7 lo usamos como
como una media. Esto aquí te habla de la ganancia de corriente en el ancho de banda del producto. ¿Pero a qué se refiere este ancho de banda? Cuando trabaja ya con frecuencias, con señales variables. Esto sería como la frecuencia de trabajo. En estos dispositivos, fíjense que el 3903 de 250, pero miren que es en megahertz. Es decir, cuando yo lo utilizo como amplificador, la frecuencia de trabajo de estos componentes no es ilimitada. Por ejemplo, trabajando en radiofrecuencia, si usted supera esa frecuencia, no es que se daña, pero ya la ganancia a él le cae a la unidad. Es decir, que hay que mantenerle pues el respeto a esto. Aquí te habla también de las capacitancias que tiene. Estos son condiciones de prueba, las que hace el fabricante, y bajo esas condiciones de prueba te da esos valores de capacitancia de salida. Eso es de colector a base. Cuando el transistor tiene 5 voltios, recuerden inverso, una corriente de emisor de 0, de manera que está apagado, y una frecuencia de 1 MHz, él tiene en esa unión de base colector 4 picofarads. O sea que en la unión de un transistor, aunque esté polarizado inverso, hay una capacitancia ahí. Y esto es la capacitancia de entrada de emisor a base, pero fíjense la condición de prueba cuando está en 0.5 voltios, es de 8 picofaradio. A veces eso es irrelevante dependiendo de la práctica que estamos haciendo, pero muchas veces si usted utiliza el transistor para amplificar señales de alta frecuencia, esto hay que tomarlo en cuenta. Aquí te habla de la impedancia de entrada. Fíjense que aquí hablamos de capacitancia, pero esto de impedancia. La impedancia, recuerden que es la oposición que le presenta un circuito o dispositivo el paso de la corriente alterna. En este caso, habla de la de entrada, que puede ser de 1 a 8 kiloohmios por esta impedancia. Dependiendo de la resistencia de entrada que le pongamos, pudiéramos manejarla, ponerla mucho más alta. Aquí te habla también, fíjense algo, esto cuando empieza HRE, HFE, HOE, esto te habla aquí de los parámetros híbridos. Esto es un tema súper interesante en transistores, pero no todo el mundo lo domina. ¿Recuerdan lo que decíamos allá arriba cuando hablábamos del beta? Y por eso estos beta, o sea, este parámetro realmente es el beta, el de allá arriba, variaba mucho, pero dependía de las condiciones de prueba. Aquí ya con unas condiciones de prueba estable y trabajando con una frecuencia de 1 kHz, fíjense cómo cuando se habla de HFE debemos de confiar más en este dato. De manera que el beta, ¿no? La ganancia puede ir desde 50 a 200 en el caso del 3903 y en el 3904 de 100 hasta 400. Muchos otros datasheets que he visto, hojas técnicas, dicen de 100 pues a 300. Bien, admitancia de salida. Recuerden que la admitancia vendría siendo la capacidad de conductividad, de conducción del componente. Aquí te habla de ruido que soporta en decibeles, etcétera. Esta característica cuando lo usamos como switching, es decir, como conmutador, cuando él está trabajando, por ejemplo, en una fuente conmutada, en un circuito generador de ondas, esto te habla de el tiempo de retardo, el rise time, storage time y fall time, es decir, cuando una onda cuadrada sube, este es el tiempo de subida, este es el tiempo de caída, o sea, cuando voy de low a high, y aquí cuando voy de high a low. Y storage time es cuando pues me mantengo en una sola posición, ¿no? O en un solo estado, viéndolo digitalmente. Entonces, fíjense que es muy rápido. Esto hay que unirlo a lo que hablamos allá arriba sobre la frecuencia de operación, que dijimos que es hasta 300 MHz. Si usted trabaja con una señal que la frecuencia es muy alta, en 800 MHz, incluso en gigahertz, pues ya estos tiempos son precisamente lo que hacen que el transistor se retarde demasiado para responder, no vea la señal de entrada y entonces hayan fallos en esa operación. Bien, fíjense que aquí hay un pulso de prueba con una anchura de menor o igual a 300 microsegundos. Esas son las condiciones de prueba para registrar estos parámetros. Bien, entonces ya aquí te está hablando de características, o sea, esas pruebas que hay que hacerla en cuestión de pulsos para determinar los tiempos de retardo, para determinar las capacitancias, las admitancias, etcétera, que ya lo explicamos, pero aquí te lo pone en curvas. Y a partir de aquí empiezan entonces ya
los datos característicos en función de curvas en el plano cartesiano. Esto, pues, hay que tomarlo en cuenta cuando usted diseña a alto nivel, pero si usted hace aplicaciones sencillas con las características eléctricas que ya hablamos, pues no se toma muy en cuenta. ¿Qué significa? Fácil, solamente tiene que ver en el eje de las X, el eje de las Y. Aquí, por ejemplo, te habla de las características transient pico, ¿no? Que va a tener los picos en función de la corriente de colector. Aquí te está hablando de la capacitancia cuando tú le haces una polarización inversa. Entonces, dependiendo el voltaje, pues va a tener una diferente capacitancia. Y así sucesivamente. Espero que le haya servido. Traté de ser lo más explícito, lo más breve, quizá no fui tan breve, pero seguimos, vamos a seguir con otros componentes en otros videos, componentes como vamos a leer el datasheet de un MOSFET, de algunos circuitos integrados de aplicación general, así que suscríbete, dale a la campanita y hasta la próxima. Electrónica funcional, enseñanza simple y amén.